El comienzo de Mateo 21, ¿lo tienen ahí? Bueno, y para empezar, ya les digo, para que vayan teniendo contexto, esto sucede el día domingo. Vamos a leer así en el nombre de Jesús. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea, o vayan a la aldea, que está enfrente de ustedes, y luego hallarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dijere algo, díganle, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Eso fue una profecía de Zacarías que se cumplió en Jesús. Pero Zacarías fue un profeta que anunciaba que iba a venir el Señor de esta forma. Y así fue como Jesús llegó a Jerusalén. Dice el verso 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de árboles, de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén, hasta ahí en principio. Bueno, ahí tenemos día domingo. Jesús cumple la profecía de Zacarías y llega en ese asno, en ese pollino o en ese burro que cantamos en las canciones infantiles. ¿Está? Para cumplir esa profecía. Y ahí hay unas cosas que las hablamos el miércoles, ahora las vamos a tocar un poquito también. Dice, por ejemplo, el verso 8 dice, y la multitud era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles, de ahí se desprende Domingo de Ramos o Domingo de Palmas, y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y los que iban detrás, o sea que estaba rodeado de multitud de gente, Jesús, decían, Hosana al Hijo de David. O sea, salvación, rescate, es que viene por medio del Hijo de David. El Hijo de David haciendo referencia a Jesús. Por descendencia, por linaje. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Hosana a las alturas. Y si, a ver, estas expresiones de alegría, o como también llamamos comúnmente nosotros en nuestra forma de hablar, de júbilo, son expresiones que el pueblo estaba haciendo y también son canciones que el pueblo cantaba y también son partes de salmos que están escritos. Y estaban expresando alegría porque habían reconocido que el Mesías había llegado. No como todos los esperaban, no como un gran rey, no como las personas estaban acostumbradas a que tendría que llegar una persona con autoridad, sino totalmente lo contrario. Y hay algo interesante en estas expresiones, porque tenemos estas expresiones en diferentes evangelios, y cada uno dejó escrito, inspirado por el Espíritu Santo, algunas frases similares y no iguales. Entonces la mayoría de los eruditos dicen que cada expresión que está escrita en cada salmo, en cada evangelio, son expresiones literalmente de personas que estuvieron ahí. O sea, Mateo escuchó esto y registró esto. Cuando Lucas indagó qué cosas se dijeron, llegaron a que se dijeron otro tipo de expresiones de gozo y de alegrías referente a Jesús. Y cada uno dejó escrito alguna de ellas. Eso es bien interesante, porque van a encontrar que de repente hay diferentes expresiones en los evangelios, pero todas ellas estaban dentro de ese momento. Recuerden que muchos fueron testigos oculares, o sea que estuvieron ahí en el momento y redactaron lo que ellos escucharon y vieron, y otros estuvieron escuchando lo que otros estuvieron ahí, como Lucas, por ejemplo. Entonces, fueron dejando diferentes expresiones escritas. Cuando entra a Jerusalén, miren cómo cambia todo. Entra a la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Pasamos de la puerta para un lado, tirándole hojas de palma, tirándole túnicas, reconociendo al rey, puerta hacia adentro, no te conocemos, ¿quién sos?
Y la gente que venía con él le dice, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Siempre me llamó la atención por qué le llamaron a ese domingo la entrada triunfal. ¿Por qué? ¿En qué sentido triunfal? ¿Por qué? ¿En qué triunfó ahí? Si nosotros lo que vamos a recordar es su cruz y su resurrección. ¿En qué hay un triunfo ahí? Bueno, el triunfo está en que justamente el Mesías había llegado, el Mesías prometido había llegado. Y su entrada triunfal, ¿por qué? Porque no era la entrada a la que todos estaban esperando ver entrar al Mesías, sino que el Mesías vino de la manera menos esperada, arriba de un burrito de carga, de la manera más humilde, más tranquila, porque iba manso. Y lo que generaba, vamos a decir, todo el revuelo eran los que estaban a su alrededor, ni siquiera él. Él iba tranquilo. Y mira, para hoy, capaz que lo estamos escuchando y lo tenemos tan asociado, los que conocemos un poco más de la historia de Cristo, o de este tipo de historias, que las caricaturizamos tanto, las tenemos tan asociadas a escuelitas bíblicas, las tenemos tan asociadas a los niños, que las volvemos infantiles a nuestra mente. Y no las entendemos al grado de lo que estaba sucediendo en ese lugar. El Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no llegó de la manera que ellos estaban esperando. Voy a tener que hacer de cada texto un paralelo con nuestra vida como cristianos, porque si no sería muy extenso. Pero yo quiero que reflexionemos en esto, porque cuando Jesús vino por nosotros, y si hoy Jesús está llamando a tu vida, Jesús no va a manifestarse de la manera muchas veces de las que esperamos. No va a llegar de la manera sublime y angelical descendiendo del cielo. Muchas veces va a llegar a través de, y nosotros que somos cristianos sabemos que usa su iglesia, a través de una persona que no esperaba que viniera a hablarme de él. Una persona desconocida que frenó a charlar conmigo. Alguien que me alcanzó algo para que leyera y no esperé. Jesús llega a las vidas de las personas de la manera que menos esperan las personas. O sea, Jesús llegó a mi vida de la manera que menos pensé que iba a llegar a mí. Mi Salvador vino a salvarme de la manera que yo menos esperé que me iba a salvar. Y supongo que si Jesús te alcanzó y te salvó y te dio una vida nueva, te alcanzó de la manera que vos no esperabas que Él llegara. No es, si nosotros habláramos sin tener este entendimiento de Cristo, un Mesías, un Salvador, sobre alguien que puede cambiar tu vida, no te vas a imaginar a un Jesús humilde, siendo el Dios verdadero, viniendo en forma de hombre a la tierra a servir como siervo, como servidor, vivir una vida y morir una vida como si fuese un ladrón, recibiendo el castigo de todos nosotros. Nunca te vas a imaginar eso. Vas a pensar que una persona que te puede ayudar y te puede cambiar la vida va a tener ciertas características y se va a ver de cierta forma o de cierta manera. Pero la realidad es que Jesús sabe cómo llegar a cada uno. Y obviamente que lo que llega a nosotros es la palabra de Dios a nuestro corazón, que impacta en nuestro corazón, toca las fibras más profundas de nuestro ser y nos hace entender que sin Él no somos nada. Independientemente del instrumento, llamo instrumento a la persona que Dios haya usado para llegar a vos. Independientemente de la persona que haya usado para hablarte, Jesús llega a tu corazón y penetra lo más profundo de tu ser por medio de su palabra, que dice la Biblia que la palabra de Dios penetra lo más profundo de nuestro ser, que conoce las intenciones de nuestro corazón, las discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que Dios sabe perfectamente qué estás pensando y qué estás sintiendo y el mensaje que necesitas escuchar hoy. Eso es maravilloso. Ahora, todos los que estaban en Jerusalén eran personas formadas en su mayoría y criadas en la palabra de Dios sabiendo que iban a esperar a un Mesías. Pero ellos no esperaban al Mesías como Jesús se mostró. Y eso tiene un impacto social en ese momento, político por las autoridades. Tiene un impacto en todas las áreas, trastoca y trastorna a todos los que estaban llegando. Porque las multitudes que estaban entrando a Jerusalén con Jesús decían, Él es el Mesías que iba a venir, es el profeta. Pero los que estaban preparados, y esto es una ironía, miren que es una ironía para que vos como cristiano no creas que porque entendés la palabra de Dios, sepas conocer y reconocer a Jesucristo. Porque los que estaban formados de toda su vida no pudieron ver que el que estaba entrando era el Mesías prometido. El que habían visto hablar a sus padres, a los padres de sus padres y de los que estaban en los escritos y de los que se hablaba durante años y los profetas hablaron de él.
Entonces, todos los que estaban ahí se conmovieron y se trastornaron. Por eso la importancia de poder escuchar la palabra de Dios, reconocer el mensaje de salvación, el evangelio, las buenas nuevas, la noticia que Jesús vino a traer para poder verdaderamente ver el reino de Dios, comprender, nacer de nuevo, conocer a Dios de primera mano. Esto sucedió el día lunes. Y yo lo que quiero que vayan viendo es cómo esto Jesús lo hace de una manera tan particular. Comienza desde lo macro, ¿no? Entra a Jerusalén, después va entrando cada vez más profundo. Ahora vamos a ver el día lunes lo que sucede, después vamos a ver el martes, vamos a ver cada día, vamos a ver cómo Él va llegando cada vez a lo más profundo de las personas. Miren lo que pasa el día lunes. El día lunes lo vas a encontrar ahí también en Mateo 21, tenés el verso 12, algunos tienen título y el título dice Purificación del templo. Y les voy a leer ahí un poquito. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Escuchen eso. Echó a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Jesús llegó y volcó todo lo que se estaba generando de compra y venta, cambio. O sea, están viendo, habían cambistas. Yo tengo estas monedas, dale, yo te doy estas otras. Vení, comprate una paloma, así te perdonamos pecados. Hacemos el sacrificio con esa paloma. O sea, se había convertido en todo lo contrario a lo que Dios había determinado. Y Jesús dijo: mi casa de oración será llamada. Y es interesante porque en realidad el templo por sí mismo no habla. Lo que Jesús está diciendo ahí, de una manera mucho más desarrollada, es que el templo iba a dejar de ser la estructura que estás viendo, porque esto no es el templo, no le llamen templo, esto es un lugar donde nos congregamos. El templo sos vos y soy yo. Si mora el Espíritu Santo en tu vida, si naciste verdaderamente de nuevo. Entonces, el que en nuestra forma de expresarnos vamos a la iglesia, nos reunimos en el templo, quién limpia el templo, hay que ordenar el altar, todo eso no existe más. Eso es todo en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento dice que vos y yo somos el templo, que vos y yo tenemos que vivir en santidad, limpios, puros. Y por eso su casa va a ser llamada casa de oración, porque vos y yo vamos a vivir en una dependencia constante con Dios. Podemos orar directamente y hablar con el Padre por medio del Espíritu Santo, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Y lo que vos ves como armamos un lugar, se toma del Antiguo Testamento, a veces medio así atraído a los pelos, para tener una persona que expone delante, personas sentadas que escuchan. Pero en la realidad es que podríamos estar sentados en ronda, o todos sentados en el piso, o sentados en una mesa comiendo y escuchando el Evangelio. Porque por más que sí se juntaban en lugares que llamaban templos, o lugares que llamaban iglesias, porque la iglesia era el lugar, las personas no el lugar, sí se diferenciaban de ciertos lugares y se llamaban iglesias locales a las personas que se reunían en cierto lugar. Pero en realidad no es el lugar en sí mismo la iglesia, sino las personas que la componen. Porque para nosotros Jesús es la cabeza y vos y yo somos miembros de ese cuerpo que forman la iglesia. Por eso, si no estuviese la cabeza que es Cristo en una iglesia, no es una iglesia. Si el común denominador de personas le rindieran culto, sea reverencia y adoración a un líder, en este caso estoy parado acá adelante yo, y no le dieran culto y rindieran adoración a Cristo, y si estuviera yo guiando todo esto a mi exaltación, eso pasaría a ser una secta. Y estaríamos siendo engañados, o yo estaría buscando la manera de querer manipularlos. Entonces tenemos que empezar a diferenciar eso para saber cómo pararnos delante de las cosas que estamos, en lo que creemos, en lo que abrazamos, en lo que buscamos. Ahora, Jesús, ¿qué hizo? Llegó y encontró que estaban vendiendo, que estaban comprando en el templo, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Hermanos, esto es lógico y obvio, ustedes lo pueden ver en la tele, lo ven en cualquier otro lugar, van a lugares donde lo que vas a ver es un buen show montado para sacarte la plata y vivirte.
Manipularte las emociones y hacerte lo que no querés hacer para sustentar a personas que quieren aprovecharse de tu vida. Eso es lógico, sí, existe y siempre va a existir. Existía en el momento en el que Jesús entró al templo. Pero una verdad sigue siendo una verdad, más allá que la verdad intenten personas hablarla de manera adulterada. La verdad siempre va a ser verdad y no cambia. Ahora muchas veces las personas, los instrumentos que dicen ser los que representan esa verdad, son los instrumentos que son pecaminosos, como estas personas que aparecían acá. Ahora, pasamos de entrar a la entrada triunfal al templo, pasamos de Jerusalén al templo y a purificar el templo, a quitar todo lo que estaba mal en el templo. Hermanos, se me va a hacer muy largo si tengo que entrar en cada pasaje para apuntarles y enseñarles cómo la palabra enseña que vos y yo somos el templo de Dios hoy. Sos el lugar donde habita el Espíritu Santo. Sos el lugar que tendría que ser santo. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida por vos y creíste en Él como Salvador y Señor de tu vida. Y dijo que no te iba a dejar solo, que iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo de verdad. Iba a venir a morar en vos para guiarte y enseñarte todas las cosas. Si verdaderamente creíste el mensaje del Evangelio. Y si eso sucedió, y si vemos el texto hoy, y si pensamos en el tiempo en el que estamos y lo que se conmemora y lo que se recuerda, Jesús fue y sacó y pateó todo lo que estaba mal en el templo. Entonces esta es buena invitación para decirte que tirar todas las mesas, todas las cosas que hayan en tu vida, que estén fuera de lo que la voluntad de Dios quería. Dios quiere que te relaciones con Él directamente, que tu vida sea una vida de oración. Y todo lo otro sobra, todo lo otro es desde tu lugar de debilidad, desde tu ego. ¿Me entienden? Todos los adornos que vos le quieras colocar, le quieras poner. Mirá, acá dice: mi casa será casa, llamada casa de oración. Y miren, lo voy a decir con mucho respeto. Conozco iglesias locales. No digo acá, no. Digo, conozco iglesias que, por ejemplo, se llama casa de alabanza, casa de evangelización, casa internacional, apostólica, profética, de los tiempos de los últimos. No tiene nada que ver. Porque la intención del mensaje es que vos y yo tengamos una relación directa con Dios. Todo lo otro, incluso la alabanza que vos ves acá, no está escrito específicamente que tenemos que tener este orden y este funcionamiento. Esto lo tenemos nosotros porque tenemos una cultura de iglesia, que si bien no es antibíblica, o sea, no resta, porque no va en contra de las Escrituras, además apunta hacia las Escrituras, cada lugar lo puede tener de manera diferente. Desde musicalmente diferente, desde géneros musicales diferentes, desde la forma en la que puedan proceder distinta. Pero la realidad es que nosotros tomamos también la parte del Antiguo Testamento, levitas, no existen más levitas. Somos músicos, y algunos son músicos y tienen también otros trabajos. Porque eso era el Antiguo Testamento, toda una sombra de lo que iba a suceder. Ahora, ¿quién es el que va a adorar en espíritu y en verdad? Porque en el Antiguo Testamento se separaban a personas adentro de un templo, a vivir en ese templo, para que se encargaran de hacer lo que hicieron nuestros hermanos hoy, únicamente separados toda su vida para hacer eso, y eran los únicos que podían expresar en esa adoración, a los cuales se llamaban levitas, descendientes de una tribu, Leví. Pero cuando Jesús llega, todo eso deja de ser. ¿Por qué? Porque ahora el templo sos vos y soy yo. ¿Y quién va a adorar entonces? Si antes se hacía de esa forma y el templo representaba el lugar santo y hay un lugar santísimo que representaba la misma presencia de Dios. Bueno, el que adora en espíritu y en verdad sos vos y soy yo. No necesitas un instrumento, no necesitas un llamado en particular para ser un adorador. Todos los hijos de Dios son adoradores y tienen que ser adoradores de Cristo en espíritu y en verdad. ¿Me van siguiendo? No es muy difícil. Es que yo necesito que vayamos acomodando conceptos y refrescando conceptos básicos. Seguimos. Entonces, la reflexión para este momento, bueno, como te decía, Jesús dijo que su casa será llamada casa de oración. Una pregunta bien sencilla, ¿no? Que podrías pensar vos: ¿cómo está tu vida de oración hoy? Eso es una buena pregunta. ¿Cómo está tu vida de oración hoy? ¿Cómo es tu vida de oración hoy? Y te la dejo así para que la vayas reflexionando, y nos vamos a ir un poco más adelante al verso 23, porque vamos a ir al día martes. Si ustedes prestan atención, yo me salté algunas cosas, pero me es menester llegar y cubrir toda la semana. Día martes. Y en el día martes
Hay tanto para hablar el día martes. El día martes pasa lo siguiente. Vamos por parte. Domingo de Ramos, entrada triunfal en Jerusalén. Lunes, purificación del templo. Martes, Jesús, dentro del templo, ya comienza a relacionarse personalmente con las personas. ¿Y qué hace? Valga la redundancia, personalmente con las personas. ¿Y qué hace? Bueno, enseña a los discípulos y también exhorta a los religiosos del momento. Entonces hay tanto para poder decir ahí, porque desde el verso 23 del capítulo 21 hasta prácticamente el 25 podemos hablar de todo lo que sucede ahí adentro. Le voy a leer solo 2 porciones. La primera, verso 28 del capítulo 21, dice así: ¿pero qué les parece? Esto es una parábola que va a hablar Jesús, una enseñanza para los que estaban ahí. Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Escuchen esto que es increíble, ¿eh? Respondiendo él, dijo, el hijo, ¿no? No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan el Bautista lo agrego yo, en camino de justicia, y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepienten después para creerle. Miren lo que le estaba diciendo a los que estaban preparados para ministrar la palabra, a los que estaban en lugares de liderazgo dentro del templo, los que entendían o que creían entender el mensaje. Le dijo: hay 2 personas. Una persona, hay un hijo que lo va a mandar a trabajar y el hijo dice: no quiero, pero después se arrepiente y va. Y otro que le dice: anda a trabajar. Y él dice: voy, sí voy. Y después no va. A ver, es bien sencillo lo que está diciendo el Señor, ¿no? ¿Cuál le hizo la voluntad de su padre? El primero, que dijo que no, pero terminó yendo. Capaz que te pasa. A mí me pasa en el día un montón de veces de ser de esos que te dicen: no quiero, y después lo termino haciendo igual. Porque es lo que había que hacer. Y con Dios, en tu relación con Dios, siempre es mejor. Mirá, esto el segundo termina diciendo no. O sea, dijo que sí y no fue. Pero siempre es mejor decir, obviamente, prefiero que digas: no estoy seguro, no sé, déjame que te confirmo. Y después decir sí, por ejemplo, ¿no? O decir de una no, que decir sí y después que no. ¿Por qué? Porque eso es evitar o negar a hacer la voluntad de Dios. Eso para la vida cotidiana tuya, o sea, puedes pasarte en tu trabajo. Y a los que le toca dar órdenes, o a los que nos toca dar órdenes, trabajamos y lidiamos en eso mucho más seguido. Porque van a decirte: sí, contá conmigo, y después no vas a contar con esa persona. Y se los hablaba también a personas que no son convertidas. Le digo: por favor, yo prefiero que me digas que no de primera, y que no me digas que sí, después yo pienso que vas a hacerlo, y yo llego después y no lo hiciste. Entonces, es bien interesante porque justamente los que decían que sí y después no, eran los que creían que sí lo podían hacer. Y eso es peor. Fíjate esto, y eso es un golpe al medio del orgullo de nosotros. No debe haber cosa más fea que uno creerse capaz de hacer algo, calificado para hacer algo, y que diga que sí para hacerlo, y después vea que no va a hacerlo, que no puede hacerlo, y no termina haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Pensalo, porque aún cuando servís en tu casa, o servís en tu trabajo, o en el mejor de los casos, vamos a hablarlo en términos acá entre nosotros, en la iglesia, muchas veces te vas a encontrar en esa disyuntiva. Y es mucho mejor decir de primera no que decir sí y después que no. Porque nosotros no estamos sirviendo a las personas. Servimos a Dios. Yo no estoy sirviendo en primera instancia a mis compañeros que son incrédulos, al dueño de una empresa que es incrédulo. No, yo estoy sirviendo a Dios. Y lo que yo vaya a responder es lo que va a determinar si yo estoy respondiendo en la voluntad de Dios o no estoy en la voluntad de Dios. Y es bien sencillo darse cuenta si uno responde a la voluntad de Dios o no responde a la voluntad de Dios.
Porque todo lo que glorifica a Dios, todo lo que dé gloria a Dios, todo lo que exalte su nombre, todo lo que hagas desde el corazón para que se lleve la gloria de la voluntad de Dios. Y con eso no hay mucho que buscarle. Pero nosotros somos muchas veces como estas personas. El otro día, el miércoles, una de las cosas que charlamos un poquito sobre el orgullo también, planteábamos así como una ilustración y hablábamos de a quién le gustaba el fútbol, ¿no? Y la mayoría de los que estamos presentes dijimos, a mí. Entonces, la otra pregunta es, ¿te gusta perder? No, evidentemente que no. ¿Sabes por qué no te gusta perder? Porque sos orgulloso. Porque está dentro tuyo eso. Y después hay dos maneras de llevar ese sentir de una manera digna y de una manera indigna. A mí, por ejemplo, puse el fútbol por poner un ejemplo. Yo puedo hacer todo lo posible para ganar. Le quiebro la pierna a uno, lo amenazo de muerte cuando termine el partido, le escupo en la cara, como ha pasado tantas veces que hemos visto por la televisión, algunos lo han visto presencialmente, o juego de manera digna y gano de manera digna. ¿Verdad? Y es un juego, se llama juego justamente para jugar, divertirse. Pero vos podés ver la cuota de orgullo que está en tu corazón, que sos capaz de perder tu integridad por ganar un juego. ¿Me entienden? Y la respuesta de los que estamos presentes todo fue, yo no quiero perder. Yo voy a hacer todo lo posible para no perder. Yo quiero ganar. Pero en un momento, en una línea imaginaria de la mente, deja de ser un juego y pasa a ser un compromiso de vida a muerte. Y parecemos... Llega un momento... Y esto pasa en todos los que practican deporte o los que practican diferentes disciplinas. Puse este ejemplo porque justo queríamos hablar de cómo sí somos orgullosos aunque queremos no serlo. Pasa de repente a que soy una persona que tengo que dar la vida por este momento. Y no importa los recursos que use. Y en realidad sí importa. Porque si soy cristiano, en todas las áreas de mi vida voy a formarme y voy a funcionar de manera digna que glorifique a Cristo. ¿Entienden? Y vos decís, pero es un juego, y el juego amerita golpe, choque, y te voy a decir, permiso, soy cristiano, pasá vos, yo te amo en el Señor, andá a hacerle gol. No, obviamente, vas a jugar con vehemencia, vas a jugar con pasión. Pero esas cosas pueden existir sin existir pecado, sin que te domine el pecado. Y lo digo porque sé que muchos se apasionan por eso y sé que pecan en eso, por eso lo estoy diciendo, ¿no? O sea, no lo estoy diciendo por otra cosa. Pero justamente lo que queríamos ver es el corazón pecaminoso. Y Jesús está haciendo eso en ese momento. ¿Qué cosa más fea que le puede estar diciendo Jesús a personas que están súper capacitadas, que lo están viendo como, pero vos me vas a venir a decir, mirá cómo llegaste, mirá la apariencia que llegaste, en el burro que llegaste y me vas a hacer esta pregunta? Lógicamente, que el que hace la voluntad del Padre es el que se arrepintió y dijo que sí. ¿Y qué sucede? Jesús le dice, bueno, ¿ves? El que dijo que sí, son esas rameras que vos ves afuera, esos publicanos que están allá afuera, son esos, que escucharon y se arrepintieron. Pero el otro, sos vos, que te crees preparado, que estás siendo ungido por Dios. Es un golpe para todos nosotros que tenemos tiempo en Dios. Para volvernos siempre en arrepentimiento. Para saber que no podemos creer que nos puede habilitar o dar cartas de habilitación cierta experiencia, cierto tiempo, cierto lo que sea. ¿Me entienden? Es como un golpe al orgullo. Tener que tener los pies sobre la tierra siempre. Y eso pasó el martes. En el medio del templo, con esas personas que eran la autoridad en ese lugar, golpeando en el lugar más duro para que se puedan ver pecadores y arrepentirse. Y miren lo que les dijo. Y ustedes viendo esto, no se arrepienten después es para creerle, perdón. Después para creerle. O sea, no se arrepienten. Vieron todo lo que está sucediendo, tienen las señales y no creen. Quieren seguir viviendo a su manera. Y esta es una de las enseñanzas, ¿no?, que estaba Jesús planteando ahí. Y la otra, que es de las más conocidas para los cristianos, ¿no?, y bastante dura, es cuando Jesús acusa a escribas y a fariseos. Justamente a los encargados de dictar la palabra de Dios, a transcribirla, y a los que escribieron la ley, ¿no?, y agregaron leyes para hacer vivir a otros lo que ellos no iban a vivir. Y eso está en Mateo 23, un poquito más adelante, si quieren lo pueden buscar. Y del 23 vamos a leer el verso 25 al 28. A ver, sí, del 25 al 28 vamos a ver. Seguimos en el día martes. Dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Miren cómo juzgaba Jesús, ¿no? Para los que tienen esa teoría de que no hay que juzgar. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas!
Porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. ¡Ay de ustedes!, está diciendo Jesús. Nada más ni nada menos que Jesús. ¡Ay de ustedes! Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Verso 27. Porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera, miren lo que les está diciendo, esto lo estoy diciendo por ustedes. Así también ustedes por fuera, a la verdad, se muestran justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Hermanos, son palabras de Jesús a los líderes de ese momento, a las personas que se apoyan, ¿no?, en su propia astucia, en su propia confianza, que creen poder llevar una vida intachable, una vida que se vea hermosa. Es imposible. Es imposible. Jesús le está diciendo, yo veo su corazón, yo los conozco, son hipócritas, están sucios por dentro. No les está diciendo nada más, nada menos. Están sucios, escribas y fariseos, son hipócritas. Son como una tumba que por fuera la están pintando de blanco y por dentro está lleno de huesos muertos y toda inmundicia. Así también, la verdad, ustedes se muestran justos. Ustedes se muestran justos. Ustedes quieren mostrarse justos delante de la gente, pero dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Fíjate que Jesús te diga eso. Vos te querés mostrar justo delante de la gente, pero dentro sos un hipócrita. No es poca cosa. Es para reflexionar. Esto pasaba en el templo, dentro del templo, cara a cara, Jesús con las personas. Si Jesús estuviera hoy acá y nos dice eso, hermanos, parado delante tuyo, parado delante mío. Hoy compartíamos justamente ese mismo tema. Nos tocó estar en alguna situación tratando temas delicados con personas con diferentes patologías, enfermedades, y nos encontramos con una persona que había estado, y esto lo voy a contar, no para hacer un circo de esto, sino que quiero apuntar hacia lo que estamos hablando acá. Una mujer que había tenido una relación con una persona que estaba en ocultismo, y esa mujer terminó viviendo en un cementerio en uno de los departamentos de Uruguay que está al norte del todo del país. Esa señora volvió y le diagnosticaron enfermedades como esquizofrenia o también, ahora se me fue la otra. No. Ahora cuando recuerde les voy a decir. Y paranoia, y había unas cuantas más. Pero obviamente hay lógicamente enfermedades naturales donde la hipófisis, la glándula del cerebro que regula las demás glándulas puede desvariar y necesariamente se necesitan medicamentos y lógicamente son tratados y las personas pueden vivir una vida sana totalmente. Y hay otra acción de índole totalmente espiritual. Esta persona, cuando fuimos a hablar con la persona, nos acompañó una persona que recién comenzaba la iglesia, que creía ser un justo delante de Dios. Y cuando se paró delante de la persona le habló como si lo conociera, porque en realidad no era la persona, sino lo que estaba dentro de la persona. Se le acercó para decirle, en el nombre de Jesús, bla, 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 bla. Y esa mujer lo mira y le dice, salí de acá, chumpindingui. ¿Saben por qué? Porque era alcohólico. ¿Y cómo sabía esa mujer que era alcohólico? Porque no estaba hablando la mujer, sino lo que estaba dentro de la mujer. ¿Me entienden la importancia de realmente vivir una vida en la voluntad de Dios? Que no es un juego del Evangelio. Por eso le dije, como decía acá, Jesús es mucho más espectacular y real que una serie de Netflix. Estás viviendo vida donde hay personas que caminan ahí afuera que quieren perder su vida y dejar de vivir. Que están intentando matarse, que están intentando matar a otros. Depresivos, ansiosos, angustiados, tenés de todo. Y un montón, lamentablemente, de hipócritas sentados en nuestras congregaciones creyendo que son los que van a llevar a otros al cielo por medio del Evangelio. Entonces nosotros tenemos que hacer ese trabajo de introspección, de examinarnos si estamos en la fe. Y si realmente estamos reconociendo a Cristo y viendo a Cristo en nuestro obrar, en nuestra vida. O si verdaderamente estamos creyendo a un Jesús que se parece más a una serie de Netflix. Porque parece que vivimos una vida en automático.
y no una vida que realmente está representando a Cristo en la tierra, el Salvador del mundo, que vino a ser libre el cautivo, a traer nueva vida. Entonces, día martes, confrontación a los fariseos, a los escribas, a las autoridades del templo y enseñanzas a los que le rodeaban, a sus discípulos, etc. Ahora nos vamos a ir un poquito más adelante, al capítulo 26. En el capítulo 26 vamos a tener el día miércoles, entonces tenemos domingo de Ramos, entrada triunfal, el lunes purificación del templo, martes enseñanzas y confrontaciones y el miércoles pasan por lo menos dos cosas para mí que son a destacar. El miércoles pasa en tiempo real, diría yo, ¿no? Mientras pasa una cosa, está pasando otra. Jesús es ungido con perfume, ¿está? En Betania, y esa historia de la mujer que derramó, ¿verdad?, el vaso de alabastro de perfume sobre el Señor, sobre su cabeza, es una historia que todo el mundo conoce. Y al mismo tiempo, en tiempo real, estaba sucediendo que se estaba armando un complot para prender a Jesús, y a su vez Judas estaba ofreciéndolo para poder entregarlo para que pueda ser crucificado. Y en el verso 26 vamos a leer, por lo menos los primeros versos, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua. El Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Eso es lo que estaba sucediendo en ese momento con Caifás, los ancianos, los escribas y los principales sacerdotes. Jesús estando en Betania, que incluso se cree que ese día en Betania, día miércoles, era un día de descanso, por lo tanto se cree que Jesús justamente lo que estaba era descansando en ese día. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendrán pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto les digo que en donde quiera que se predique este evangelio, como está pasando ahora, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Qué impresionante, ¿no? Jesús mismo diciendo: lo que hizo esta mujer conmigo se va a predicar en todo el mundo. No tenemos ni idea del nombre, pero estamos hablando de ella en este momento. Un poquito más abajo, Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ahí vemos cómo estaba armándose el complot para la traición. Y es bien interesante ver esto, ¿no? Porque si ustedes ven, tenemos por un lado una mujer que estaba adorando a Dios, adorando a Jesús. Una señora que incluso por adorar de esa manera en espíritu y en verdad, con todo su corazón, los mismos discípulos de Jesús se estaban enojando porque no entendían lo que ella estaba haciendo para con él. Y si bien, como cada cosa que les estoy contando, podríamos hacer una prédica en particular y profundizar mucho más, yo deseo que se queden con lo grueso de cada historia para que podamos reflexionar de todas y puedas llevar de todas estas historias. Al mismo tiempo, se estaba gestando el momento más oscuro de la historia para que Cristo fuese a la cruz. Si bien sabemos cómo sigue todo esto, pero es muy interesante ver cómo ambas cosas parece que hasta en paralelo se estaban dando.
Y muchas veces vas a poder tener el día más oscuro, pero a la vez, paralelamente, Dios puede estar gestando el momento de mayor gloria para Él, a través tuyo o en tu vida. Y muchas veces al revés. Muchas veces creemos poder estar en el mejor momento, pero paralelamente se está gestando el momento más oscuro de tu vida. Y eso es bien interesante para reflexionarlo. Porque si bien acá estamos viendo un paralelo en realidad entre Cristo y alejadamente millones de años luz nosotros, pero podés traer esta enseñanza de que había alguien adorando a Jesús, que no era en principio una persona que seguía a Jesús, pero fue ahí y se postró delante de Dios para ungirlo a Cristo con su perfume, carísimo. Y después discípulos que eran de Jesús, sin entender, enojados, y un discípulo no presente, traicionándolo buscando su propio provecho. Cuando vos buscás tu propio beneficio por la autoridad que te es delegada, sos más como un Judas que como Cristo. Te le pongo en ejemplos. Sos padre y abusás de tu autoridad como padre, estás siendo como un Judas. Si sos una madre con autoridad de madre y estás abusando de tu autoridad o sacándole provecho a la autoridad que te fue delegada como madre, estás siendo como un Judas. Lo mismo en tu negocio o lo mismo en tu trabajo si tenés asignada una tarea, lo mismo en la vida cristiana. Nosotros podemos estar en lugares que Dios nos ha dado, son de privilegio. Pero ¿sabes qué es lo más interesante de esto? Que Jesús nos está mirando. Y Jesús lo sabe. Jesús lo sabe. Jesús lo sabe. Jesús sabe todo. Entonces podemos engañar a los que están alrededor nuestro, podemos engañar a los que están enfrente, atrás, podemos engañar a todo el mundo, podemos hacer un gran circo de todo. Pero la realidad es que Jesús conoce el corazón y ve a las personas. ¿Saben cómo le llamó Jesús a Judas? En la cena, que lo vamos a ver capaz un poco más adelante, capaz que si llegamos, si no podemos ir más adelante, le llamó amigo. Sabiendo que le iba a traicionar, que ya lo había vendido. Y después lo iba a marcar para poder entregarlo. Y lamentablemente, aún siendo cristianos, muchas veces podemos tener actitudes de Judas. Y a veces se usa, ¿no?, coloquialmente, sos un Judas, piel de Judas, ¿no? Y lo decimos como irónicamente, hasta como en chiste. Pero no están haciendo poca cosa cuando decís algo de eso. Y cuando actuás de esa manera, cuando funcionás de esa manera, Dios lo guarde y Dios te guarde de no ser así. Y si luchás con eso, poder, como Jesús dijo, arrepentirte. Si crees, si lo conoces, arrepentirte. Vamos un poquito más adelante. Vamos a irnos al día jueves. Busquen el verso 36 de ese mismo capítulo. Así que tenemos domingo, entrada triunfal, lunes, limpieza del templo, martes, enseñanzas y confrontaciones, miércoles, es ungido y a la vez traicionado. Y el jueves tenemos algunas cosas que suceden. Hoy particularmente, y gracias a Dios tenemos cena del Señor, vamos a participar de la cena del Señor, y eso sucede el día jueves, que lo tenemos un poquito más atrás, no lo vamos a leer, después vamos a participar. Pero pasan algunos acontecimientos interesantes. El jueves, Jesús ora en Getsemaní. En ese lugar donde estuvo a solas con el Padre orando, Él se siente tan oprimido, perturbado y trabajado y cargado, que, bueno, justamente Getsemaní es como prensa de aceite, ¿no? Él se sentía eso, como que estaba siendo aplastado para que, como un olivo cuando se ponía en ese momento, se ponía una piedra y se aplastaba lo más que se podía, ¿no? Iban aplastándolo con un sistema para que vertiera el olivo su aceite. Bueno, Jesús orando se sentía de esa misma manera, siendo, ¿no?, tratado y trabajado delante del Padre, ¿no? Dice el 36, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, se fue con tres, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera.
Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, escuchen esto, hasta la muerte. Estaba emocionalmente muy triste, al punto de que se sentía morir hasta la muerte. Quédense aquí y velen, estén atentos acá conmigo. Y se fue un poquito más adelante. Se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Velen y oren para que no entren ¿en qué? En tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre, referente al mismo, ¿no? Es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Hermanos, en algún momento prediqué sobre esto, de cómo Jesús tenía ese espacio de intimidad con el Padre y cómo iba cada vez, al principio llegó con los discípulos, después se separó con 3 y después se fue un poco más adelante solo, a estar solo con Dios. Y mirando la situación, él sabía lo que iba a acontecer. Él tenía claro que iba a ser entregado, iba a ser traicionado. La tristeza era enorme, la angustia era enorme. Pero él tenía personas a las que le pedía, velen, oren, estén atentos. 1 hora vuelvo, durmiendo. Y hoy diría, ¿no? Hoy lo pienso así, qué buena palabra, dormir, ¿no? En el sentido de durmiendo, que nosotros lo usamos en nuestra jerga, en nuestra forma de hablar coloquial, como personas que no están atentas, que no están despiertas. Lo usamos hoy eso. Estás durmiendo, ¿no entendés? Estás dormido. O yo soy un dormido bárbaro, no me doy cuenta de las cosas. Bueno, básicamente Jesús le está diciendo, ustedes son dormidos. No entienden nada de lo que está pasando. Parece que no se dan cuenta de lo que va a suceder. Parece que no se dan cuenta que tienen que tener una vida de oración y esto es en serio. Y eso nos habla a todos nosotros. Parece que no te das cuenta que tenés que tener una vida de oración y esto es en serio. ¿Entienden? Velen y estén atentos para que todavía es beneficioso para los discípulos, para no entrar en tentación. Entonces, si vos hoy te encontrás tentado no es revolcándote en el pecado, como ya lo hemos hablado cantidad de veces y siempre lo corregimos. No estás siendo tentado, te estás revolcando en el pecado, no estás cayendo en tentación, ya te tiraste la tentación. Tentado es tener esos pensamientos que te están diciendo andá para aquel lado que está mal, o acepta la acción que está mal y todavía no la haces. Eso es ser tentado. Y Jesús dice, oren para que eso que les viene no dé por consiguiente el pecado en ustedes. No entren en esto. No entren en esto. Y en ese caso, todos, de alguna manera, somos tentados en diferentes áreas y en diferentes cosas. Pero Jesús nos está diciendo claramente la forma de poder evitar la tentación. O sea, caer en la tentación. Orar y estar atento. Es como, ¿qué quiero decir? Vas a tener una situación que vas a mirar delante y vas a decir, esto me atrae tremendamente, indudablemente no es Dios. Pero mi mente dice, no importa que no sea Dios, porque hay gracia. Bueno, ahí tenés una piel de Judas. No pareces Cristo, pareces Judas. Estás deseando la carne. Al punto que realmente tenés que hay momentos en que hay que rever realmente el mensaje de salvación y decir, ¿Jesús me alcanzó o no me alcanzó? Porque como dice Miguel Núñez, un pastor conocido hoy en día, lo peor que puedo hacer no es no ser cristiano, morir y ir al infierno. Lo peor que puedo hacer es creer que soy cristiano y cuando abro los ojos no estoy en una eternidad con Cristo y fui condenado. Por eso es muy importante examinar el corazón. Y lo digo con mucho respeto porque sé que tengo personas mayores, tengo personas muy jóvenes, hay mujeres, hay niños, pero hermanos, todos tienen tentaciones. Los niños tienen tentaciones. ¿Y cómo podemos evitarlas? Orando.
Pero la oración requiere exposición delante de Dios, exponerte. Y requiere morir al orgullo, es decir, no voy a orar de la misma manera delante de una mujer o delante de una persona no conocida que en momento de soledad con Dios. Jesús hizo esa separación, se fue alejando de todo hasta quedar solo. Pero ahí sí tenés que abrirte y decir todo lo que te pasa, todo lo que sentís, todo lo que querés, lo que te gusta y sabés que está mal. Porque entonces va a venir a buscarte, a comerte, a destruirte, a matarte y a destruir todo lo que está alrededor tuyo. Así de urgente es la vida de oración. Eso fue el día jueves. Vamos a ir al viernes. Viernes. Viernes Santo, como le decimos nosotros. No comemos carne roja, comemos pescado. Y tenemos cristianos que lo van a hacer por costumbre y está buenísimo. Si te gusta el pescado y aprovechás el momento y aprovechás la oferta que te van a arrancar la cabeza para comprarlo igual, pero vas a comer igual porque la costumbre lo hace. Pero no tiene nada que ver con la Biblia, hermanos. Por favor, eso es lo que yo quiero transmitirles. Sientan en libertad de hacerlo. Pero si no lo hacen, no se sientan en pecado, por favor. Coman carne, háganse un asado, no sé. No hay problema en eso. Siéntanse en libertad. Porque estas cosas, aunque parezcan cosas sencillas, condicionan la libertad espiritual de mucha gente. ¿Ah? Mucha gente cree que eso es sacro. Es un momento sacro. Viernes Santo, donde comemos solamente pescado. Vamos al viernes. Verso 47. Ahí tenemos el arresto de Jesús. Vamos a tener, quizá lo tengan por título, arresto de Jesús. Un poco más adelante vas a tener a Jesús ante el concilio y vas a tener la negación de Pedro, que también fue y es archimega predicada. Y si quieren, la negación de Pedro, sí se las voy a leer, verso 69, un poco más adelante. Dice el verso 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ahí tenemos la negación de Pedro, profecía también Jesús le profetiza que va a suceder y así sucede. Y ahí tenemos para extraer una cantidad de enseñanzas, ¿no? Y qué fácil, ¿no? Negamos lo que creemos muchas veces, ¿no? O sea, Pedro lo está negando con palabras, lo niega con la actitud, lo niega delante de los incrédulos, lo niega 3 veces. Y si bien capaz que vos no estás en situaciones en tu día a día en las que te encuentres con situaciones tan límites como le pasó a Pedro, muchas veces, probablemente, puedas estar cayendo en el mismo pecado que Pedro, de negar a tu Salvador con tus palabras, con tus actitudes, con tus hechos, como le pasó a Pedro. Tiempito a nada de se llevaron a Jesús y Pedro ya comenzó a negarlo. Me alejé 2 segundos y ya no parezco ser lo que era. Y hermanos, es así o no es así. Nos alejamos 2 minutos del maestro y ya no somos lo que éramos, parece. Parece que somos lo peor. A mí me hace pensar, ¿no? Qué importante es poder tener la capacidad de Dios, es del Espíritu Santo, que golpee nuestro corazón en el momento en el que nosotros ya estamos lejos del Maestro y no nos dimos cuenta. Cuando nuestro sentir está alejado de Cristo,
Cuando nuestros pensamientos se alejaron de Cristo, cuando los pensamientos empiezan a ponerse turbios, ya estamos lejos de Jesús. A Pedro no le demoró mucho. Vamos a seguir un poco más adelante. Y vamos al verso 32, porque el viernes que Jesús es arrestado, Pedro niega a Jesús. Jesús pasó por el concilio. Jesús fue ante Pilato. Pilato interrogó a Jesús. Jesús es sentenciado a muerte. En el verso 32 tenemos crucifixión y muerte de Jesús. Dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que se llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y a los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja, la empampó en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Hasta ahí. Les quiero contar un poquito de Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús, siendo 100% hombre allí en ese momento, siendo también Dios, pero siendo hombre, el Padre tuvo que abandonar al hombre, a Cristo como hombre, porque iba a llevar el pecado de todos nosotros. Estaba pagando la condenación que vos y yo merecemos. Y el Padre tuvo que darle la espalda para que recibiera la ira santa de Dios sobre él, el castigo que mereces vos y merezco yo por mis pecados. Por eso él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso pasó el viernes. El sábado hubo silencio. Y más, se reforzó. Bajaron a Jesús de la cruz, lo llevaron a la tumba y pusieron una piedra y sellaron ahí porque tenían miedo de que, mirá si pasa lo que están diciendo que va a resucitar. Entonces el sábado hubo silencio, oscuridad total. El día más oscuro, como les hablaba, miren qué paralelo al revés ahora. El día más oscuro, pero iba a tener el día más glorioso, que era el domingo. Tampoco sábado santo, ¿no? Sábado, día de descanso para el judío, para la ley. Y el domingo es la resurrección. Nosotros celebramos la Pascua y Cristo para nosotros es nuestra Pascua. Esa palabra, como les dije, se desprende de una palabra hebrea que es pesaj, que es pasar por alto, y viene del Antiguo Testamento porque Dios en un momento mandó al pueblo a que con sangre pudieran manchar sus puertas y los dinteles de sus casas, para que cuando pasara un ángel a destruir a todos los pecadores, los que tenían esa sangre allí, no iban a ser destruidos. Iban a pasar por alto, ¿no?, el castigo.
Eso que sucedió al pueblo hebreo en aquel tiempo era una sombra de Cristo mismo, trayendo libertad y pasando por arriba, ¿no?, de nosotros, siendo, bueno, sos perdonado porque la sangre que te limpió, que te cubrió, hizo que pasara por arriba de tus errores, es la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y todos los que creímos en Jesús como nuestro Salvador y Señor, Jesús es nuestra Pascua. Es a través de Él que el Padre nos mira y nos ve limpios. Por eso el apóstol Pablo también enseña, ¿no?, que Cristo es nuestra Pascua, y bueno, y en Romanos, como estaban estudiando también en el seminario, Jesús es nuestra propiciación. O sea que la ira de Dios que venía sobre vos y estaba sobre vos por tus pecados y sobre mí, se desvió y fue a la cruz de Cristo. Y recibió todo el castigo que merecías vos y que merecía yo, para darnos libertad y darnos una nueva vida. Ahora, el apóstol Pablo también decía: el que está en Cristo, el que está en Él, el que creyó en Él, el que se amparó debajo de la cruz, tiene una nueva vida, fue perdonado. Hasta acá fuiste lo que fuiste hasta ahora, ya no. Sos una nueva persona. Jesús te considera un hijo de Él, un hijo de Dios. Una nueva vida en Cristo. Una nueva mente, un nuevo corazón. Una verdadera libertad. Que ya no refleja la vida que llevabas antes, refleja una nueva vida que es la vida de Cristo. Que ya no vas a seguir pensando como pensabas antes, sino que tus pensamientos se comienzan a acomodar a lo que Dios estableció correcto. Y ya no es lo que a vos te parece correcto, ni lo que todo el mundo dice que es correcto, sino lo que Dios estableció como correcto. Y empezás a desear, saber y querer más de este Dios que te alcanzó y te perdonó de toda tu maldad y te libertó para siempre de la esclavitud en la que vivías. ¿Qué tipo de esclavitud? Algunos adicciones, otros mentiras, otros depresiones, otros ladrones, otros avaros, maldicientes, homicidas, ¿verdad? Adictos a diferentes situaciones. ¿Y cuál es la evidencia mayor de cada uno para saber si fue alcanzado por Cristo? Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Todos los que viven una nueva vida en Cristo se desentienden por completo de la vida que vivieron antes. La ven con repulsión y les parece cosa extraña, aunque muchas veces su carne la pueda desear. Ya no se entienden así. Yo no tengo nada que ver con el hombre que fui. No tengo ni idea de... Mirá, hay cosas que hasta me olvidé que hice. O que dije, o que hice, o que sentía, o que pensaba. ¿Por qué? Porque hoy el Espíritu Santo vino a morar a tu vida, a darte una nueva vida, a ordenar tu corazón, a sanar tu corazón. Sacó el corazón de piedra, te pone un nuevo corazón, te da nuevos pensamientos, nuevos deseos. Y esa es la verdadera vida en Cristo. Y ahora cuando te parás delante de los que te conocían antes, te van a decir: estás diferente. Claro que estoy diferente. Ya no siento la culpa. Ya no siento lo que sentía antes, ya no vivo como vivía antes. Yo no tengo nada que ver con lo que era antes. Soy una nueva persona, tengo esperanza, no tenía esperanza, no tengo esperanza. Ya no tenía ningún sentimiento antes de alegría, no tenía ninguna motivación de vivir, no tenía nada. Ahora tengo una meta. Ahora entiendo para qué fui creado, no saben ni para qué estaba en el mundo. Entonces, fíjense lo que les estoy contando y el tiempo que me tomé para contarlo, y ahora piensen en un huevo de Pascua. O sea, ¿entienden cómo el sistema va a tratar de ridiculizar las verdades de Dios? Por eso le dije que Jesús es mucho más espectacular y real que cualquier serie de Netflix. O sea, lo que te estás alimentando va a determinar la forma de persona que sos. El tiempo que pases delante de Dios y cuánto lo busques realmente va a determinar el tipo de persona que sos. Y algo que tenemos que saber es que tenemos justamente algo maravilloso, y es una entrada para ser perdonados, para ser limpios, para ser sanos de nuestras maldades, y es la cruz de Cristo. El que está en Cristo nueva criatura es. Y como dice, y lo hemos conocido y lo tenemos muy presente en los que somos cristianos, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, fue tan grande el amor de Dios que dijo: yo voy a ir a dar mi vida por todos los que crean en mí. Les voy a enseñar, les voy a dejar el ejemplo de cómo se debe caminar. Y no los voy a dejar solos, les voy a dar el Espíritu Santo para que los guarde y los cuide, los preserve hasta el final de los días.
Y ustedes mismos van a experimentar en su vida, en su corazón y en su mente la transformación del Espíritu Santo en sus corazones, porque no hay otra persona, aparte de Dios, que los conozca más que ustedes mismos y se van a ver ajenos a tantas situaciones. Yo no puedo estar sintiendo amor por esta persona que siempre sentí odio. Yo no puedo sentir un deseo de perdonar a alguien que me lastimó tantas veces. Yo no puedo sentirme tan libre de no sentir ningún dolor de todas las ofensas que en algún momento me dijeron. Bueno, esa es la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Es la obra del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu en tu vida es justicia y es paz, gozo, mansedumbre, templanza, características del fruto de Dios en tu corazón. Y se manifiestan en acciones visibles en tu vida. Por lo tanto, no pasás a ser un fariseo hipócrita que tiene que mostrar una vida que aparentemente es cristiana, sino que naturalmente, en una nueva naturaleza divina, caminás y te movés y vivís. Y cualquiera que habla este lenguaje y ve este lenguaje, identifica fácilmente al que no vive en este lenguaje. Pero cuando lo identifica, busca llevarlo a Cristo. Que abrace la cruz, que confiese sus pecados y se aparte de la maldad. Todo aquel que escucha el mensaje de salvación debe arrepentirse de sus pecados y abrazar la cruz y seguir a Cristo. Vos y yo, aunque tengamos tanto tiempo en el Evangelio, tenemos que reflexionar en la cruz, pensar en nuestra vida, volver a abrazar el Evangelio, cada día tomar nuestra cruz y seguirlo a Él.